existencialismo. Bueno, el existencialismo nos habla de que el hombre tiene una mirada desencantada ante el mundo, vive en la angustia, pero siempre vive preguntándose si vino al mundo a hacer qué o como cosas al respecto. Y no tiene metas al futuro, ¿sí? Eso es lo que nos explica poco a poco. Y el ser humano va descubriendo su ser en la masa, o sea, en la sociedad. Él va descubriendo qué le gusta, qué no le gusta, cómo hace las cosas y qué es bueno, qué es malo, cosas así. Soren Kierkegaard es el padre del existencialismo. Nace el 5 de mayo de 1813 y era el último de los 7 hijos. Él nos explica y nos dice que Soren es el papa del existencialismo. Entonces hacemos como esas preguntas: ¿para qué estamos vivos? ¿Solo para consumir? Esa se llama la angustia existencial. También nos dice que la angustia procede a las consecuencias de una decisión ética. Por ejemplo, Adán comió la manzana sin saber que era algo malo. Él no conocía el mal. Adán no conocía el mal, solo conocía que había una orden, que era de no comer la manzana. Pero como él no sabía pues que era el mal, él quiso probarla. Y pues eso se llama la angustia que procede del pecado, gracias a la libertad que tenemos y poseemos. La categoría el individuo. Entonces acá nos habla que el hombre es un compuesto que tiene como tarea propia llegar a ser individuo, poniendo la síntesis es el producto de la elección, que confiere a la unidad a los distintos elementos que lo integran. Entonces, poco a poco nos vamos integrando en la sociedad. Esto es lo que nos quiere decir. Síntesis de alma y cuerpo. El hombre es una síntesis de cuerpo y alma. A través de ellos se descubren las posibilidades y las limitaciones de su propia existencia. El cuerpo y el alma es denominado espíritu, y gracias al espíritu, al espíritu se despierta la autoconciencia. Y el espíritu pone al alma frente al cuerpo. Cuando ya dejamos nuestra etapa de niñez, o sea, la etapa inocente, comenzamos a crear el individuo, a crear, a crear lo bueno y lo malo, lo que sí debemos hacer y cosas al respecto. Síntesis de finitud e infinitud. La finitud del hombre es un producto de la fantasía, hace que el hombre se entregue en una existencia ideal. En el mundo fantástico, el hombre se pierde a sí mismo porque se convierte en un ser imaginario. El yo rechaza el finito. Para habitar en un mundo infinito fantástico, terminará en la desesperación. Síntesis de necesidad y posibilidad. El yo prescinde de su necesidad, será un yo desesperado. El yo huye de sí mismo para perderse en un mar de posibilidades sin poder volver a nada que sea necesario. El yo que se encierra en la necesidad y pierde a Dios, él pierde a Dios porque para Dios todo es posible. Entonces nos encerramos en eso y pues ahí hay muchas cosas que no son posibles. Para el yo fantasmagórico todo es posible porque ha perdido la realidad. La realidad es la unidad de posibilidad y necesidad. Síntesis de tiempo y eternidad. El momento, en cambio, es el instante en el que la eternidad penetra el tiempo, dando sentido a la temporalidad. El tiempo se puede dividir en pasado, presente y futuro. Es la eternidad la que provee de sentido y de finalidad al tiempo. Eso es como en los resúmenes de lo que vamos leyendo. Los estadios existenciales. Según la conciencia que uno tenga de sí mismo, esto es dependiendo de la fuerza que tenga la autoafirmación del yo. Estado estético.
Muestra el nivel más bajo de nuestra vida humana, la carencia de espíritu, unidad, alma y cuerpo. El esteticismo es una enfermedad espiritual y la sufre el hombre que carece de interioridad, pero la arbitrariedad es un remedio superficial contra un síntoma, el aburrimiento, de la enfermedad profunda, la desesperación. Se observa que todo concepción estética de la vida, el estado religioso. La fe es precisamente la contradicción entre la pasión infinita de la interioridad y la incertidumbre objetiva. Si fuera capaz de llegar a Dios objetivamente, entonces no creería. Pero gracias a que no puedo, debo creer. Y si quiero conservarme en la fe, deberé siempre procurar mantener en la incertidumbre objetiva. Martin Heidegger. Él, él nos habla del Dasein, ser ahí, y del el ser y el tiempo. Entonces, el ser es diferente a los entes. Los entes es todo lo que hay, pues sí, todo lo que hay todo lo que se manifiesta, por decirlo así, todo lo que hay. Bueno, el ser es diferente a los entes, pero únicamente a través de los entes podemos tener una noción del ser. El ser es un ente, pero se necesita pero no, espere, ¿qué dice acá? El ser no es un ente, pero se necesita para manifestarse. El hombre es el único ente que se pregunta por el ser. Entonces, nada, hay que pensar en la muerte constantemente para poder vivir una existencia auténtica, pensar por uno mismo. Eso nos dice Martín. El estar ahí y analítica existencial. Bueno, el propósito de este tratado, el ser y el tiempo, dice Heidegger, una elaboración concreta del problema relativo del sentido del ser. Una elaboración del problema del ser significa el hacerse transparente de un ente, poner al que busca en su ser. Esto consiste la analítica existencial. El hombre es el ente que se plantea la demanda acerca del sentido del ser. La existencia es el modo de ser del estar ahí. Y el estar ahí es siempre aquello que puede ser. El estar en el mundo y en estar con nosotros. Y el estar con nosotros. El hombre no puede verse reducido a puro objeto, a simple estar presente. El modo de ser del hombre es la existencia. La existencia es poder ser, significa proyectarse. El hombre es proyecto y las cosas del mundo son originariamente utensilios en función de proyecto humano. Todo esto lo denomina Heidegger como el estar en el mundo. Si estar en el mundo es una existencia, también lo es estar con los otros. No hay un sujeto sin mundo y tampoco hay un yo aislado de los otros. El ser para la muerte, existencia inauténtica y auténtica. La existencia inauténtica es una existencia anónima. Es la existencia del se dice y del se hace. Existe asimismo la voz de la conciencia, que llama a la existencia auténtica. Cuando nos colocamos en el plano de lo... esto no era. Al considerar decisivas algunas elecciones, el hombre se decide por una existencia inauténtica y se dispersa en ella. La voz de la conciencia nos invoca el sentido de la muerte y desvela la nubolidad. Desde la perspectiva de la muerte, todas las situaciones individuales aparecen como posibilidades que se pueden convertir en imposibles. De este modo, la muerte prohíbe que nos quedemos fijados en una situación determinada. Gracias a esto que Heidegger nos plantea,
pues nos podemos poner a pensar en las situaciones muy duras de la vida, en si en realidad estamos gastando el tiempo en cosas que valen la pena antes de morir, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces tenemos que tener las cosas claras y saber que algún día vamos a morir, y si cuando tener las cosas claras y saber que algún día, pues al momento de morir, quedamos satisfechos con lo que hicimos en el mundo. La valentía ante la angustia. El vivir para la muerte constituye, por lo tanto, el sentido auténtico de la existencia. Nos aparta de vernos ahogados por los hechos y las circunstancias de cada día. Gracias a que pensamos, a que deberíamos pensar en que vamos a morir, no nos quedamos estancados en una sola problemática o en una sola situación, sino vamos avanzando poco a poco. La anticipación de la muerte da sentido al ser de los entes. Tal experiencia se obtiene mediante la angustia. Existe una manera auténtica, implicada tener la valentía de encarar la existencia auténtica. Significa una aceptación de la propia finitud. El tiempo. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Entonces, lo fundamental es el futuro, el proyectarse hacia adelante sobre él en vista de sí mismo. Estas tres determinaciones de tiempo hallan su significado en su estar, fuera de sí. El futuro es tender hacia adelante, el presente es estar en las cosas y el pasado es volver a una situación.